Si estás embarazada, es muy probable que te hayas preguntado en más de una ocasión qué infusiones puedes tomar y qué infusiones, por el contrario, jamás deberías tomar. Y es de eso de que vamos a hablar en el vídeo, de explicarte concretamente cuáles son las infusiones completamente desaconsejadas que jamás deberías tomar, explicándote la razón por la cual no deberías en ningún caso tomarlas, y a continuación te explicaremos qué infusiones, por el contrario, te van a venir genial, porque son tremendamente beneficiosas para tu embarazo. ¿De acuerdo? Pues no me enrollo más y aquí te cuento cuáles son. En primer lugar, dentro de las infusiones que en ningún caso están aconsejadas para una mujer embarazada, tenemos que hablar de esas infusiones que provocan mayor número de contracciones uterinas y que, por lo tanto, pueden inducirte a corto o medio plazo a que tengas un aborto espontáneo. Dentro de estas tenemos que destacar las infusiones de salvia, las infusiones de poleo, el té de boldo, el agracejo, las infusiones de ruibarbo o las infusiones de ruda. Al mismo tiempo, debemos también descartar aquellas infusiones que provoquen hipertensión arterial, que para nada es aconsejable durante el embarazo. Dentro de las infusiones que nos van a generar una mayor tensión arterial, debemos destacar las infusiones de salvia y las infusiones de regaliz. Como infusión especialmente peligrosa, debemos destacar las infusiones de ginkgo biloba. El ginkgo biloba en ningún caso, repito, en ningún caso debería ser tomado como infusión durante la gestación. ¿Por qué? Porque puede alterar seriamente el corazón del feto. Descarta también las infusiones de eucalipto, porque se ha demostrado que en ciertas ocasiones pueden provocar sangrados espontáneos en las mujeres embarazadas. Evita también infusiones que por su exceso puedan provocar trastornos gastrointestinales o incluso toxicidad para el feto. Aquí debemos destacar las infusiones de menta, completamente descartadas durante la gestación, las infusiones de menta poleo también y las infusiones de boldo. Y por último, descarta también las infusiones de propoleo y equinacia porque se sabe que no son positivas, aunque de cualquier manera todavía no está muy demostrado cuál es su efecto negativo. Por curarnos en salud entenderás que si no tenemos claro su efecto tóxico no las podamos recomendar porque de entrada no te van a aportar gran beneficio durante la gestación. Y dentro de las infusiones que por el contrario están altamente recomendadas, que tienen un efecto muy beneficioso para cualquier mujer embarazada, tenemos que destacar en primer lugar las infusiones de rooibos, ya que tienen un efecto estimulante del sistema inmunitario y de incremento al mismo tiempo de las defensas del sistema inmune de la mujer. Lógicamente también las infusiones de jengibre, estas vienen sobre todo genial en el primer tercio de la gestación, ya que nos ayudan a reducir la incidencia o la frecuencia de aparición de náuseas tan frecuente en el primer tercio del embarazo. Y por último, la gran infusión muy recomendable para cualquier mujer embarazada en cualquier fase del embarazo son las infusiones de tomillo. En primer lugar, porque tienen gran cantidad de antioxidantes y de hierro, que parece increíble, no es un gran nivel de hierro, pero es un nivel de hierro interesante, y tienen el efecto, debido a su composición, de calmar los dolores tan típicos del embarazo en prácticamente cualquier fase del mismo, y vienen también genial en el caso de que si durante la gestación tienes un problema de catarro o problema respiratorio, como alivio de la sintomatología respiratoria asociada a cualquier tipo de alteración respiratoria. Esto que te encuentras un poco constipada, un poco con algún resfriado, esta sería la infusión ideal a tomar durante la gestación. De cualquier manera, estas infusiones, aunque son beneficiosas,
Tampoco es conveniente abusar de ellas. No sería en ningún caso recomendable que tomases más de 3 tazas diarias de ninguna de estas 3 infusiones que te acabamos de recomendar. ¿De acuerdo? Pues nada más, muchísimas gracias y nos vemos en siguientes vídeos. Cuidaros mucho. Chao.